En esta mañana vamos a pasar a una dinámica un poco más ejecutiva, digamos, ¿no? En el tratamiento de los temas, día a día, en el traspaso, digamos, de los años, hemos querido ir ganando, digamos, un tono coloquial dentro de nuestras jornadas, que no sean tan académicas ni tan estrictas, sino también que sea un espacio donde se puedan las temáticas discutir en función de, bueno, una cantidad de pautas que vamos estableciendo sobre los distintos temas. En momentos más yo les voy a presentar a Pablo Cortines, que va a ser nuestro orador principal de la mañana, así que él va a tener a cargo instalar un poco la temática, que luego va a estar, por así decir, teñida toda la mañana en otros momentos que vamos a tener dentro de la jornada. Así que en un ratito más ya lo presentamos a Pablo. Pero yo quiero hacer unas palabras relacionadas con el tema que nos convoca. Ustedes saben que este 10º aniversario fue planificado allá por noviembre del año 2018, o sea, el año pasado. No tengo que decirle a ninguno de ustedes que el mundo en noviembre de 2018 no es el mundo que es hoy. Y tampoco tengo que decirles que nuestro país en noviembre de 2018 no es el país que tenemos hoy, ¿sí? Las cosas son muy dinámicas en los escenarios en los que nos toca vivir. Así que eso es una aclaración casi de obviedad, pero bueno, que viene bien, hablando de el espíritu con que encaramos siempre estas jornadas. No solo esta, sino todas las anteriores también. Yo les anticipé, digamos, en la apertura, que nuestra motivación era salirnos un poco de la coyuntura, del corto plazo, de lo local, y empezar a pensar en casos y en ejemplos inspiradores, ¿sí? Pensar un poco más con largo plazo, pensar un poco más acerca de casos que nos puedan inspirar, que sean replicables, por supuesto, en alguna medida en el país en el que nosotros vivimos y operamos. Así que bueno, esta aclaración es importante porque a veces la temática de las inversiones en países con alto nivel de digamos, de dinámica en la política y en la economía, como sucede con nuestro país, parece ser un tema que por ahí no es difícil de encarar. Pero siempre hemos querido traer como la discusión nuevamente a la inspiración de lo que otros países, otros mercados, cómo están viendo otros referentes también esta temática en otros lugares del mundo. Por eso les adelanto y les anticipo ya antes de ir con Pablo, que vamos a tener a dos ponentes muy importantes. Uno de ellos es Eduardo Gay, que nos va a hablar desde Suiza, nada más y nada menos. Ya lo vamos a presentar a Eduardo y le agradecemos ya por su amabilidad de participar en este evento. Y a Paloma también Muñoz, que nos va a hablar desde Nueva York. Así que dos lugares, dos puntos focales, por así decir, que es muy interesante escuchar la perspectiva que ellos también tienen, aparte de los ponentes locales que son también muy calificados, sobre estas temáticas, de cómo están viendo de alguna manera el mundo y cómo están viendo esta relación, esta vinculación que hay entre sostenibilidad, cadenas de valor, inversiones, cómo lo están viendo, cómo lo están mirando desde sus posiciones y desde sus lugares. Así que muy bien, sin más, a continuación yo voy a leer unos créditos, vamos a decir, tanto de Pablo como de todos los expositores que vamos a tener en la mañana de hoy. Lo voy a hacer en forma resumida. Si ustedes van al micrositio del evento lo van a encontrar todo desarrollado, pero sepan de que hemos hecho una reducción como para poder usar el tiempo luego para la discusión, las presentaciones, que nos parece que es lo verdaderamente enriquecedor de la mañana. Pero bueno, vamos a decir de que Pablo es economista con background en finanzas y más de 20 años de experiencia, principalmente en mercados de capitales, habiendo trabajado en distintos puestos. Desde 2013 lidera el área de negocios y medio ambiente de Vida Silvestre, entidad asociada a la WWF. Para aquellos de nosotros que no somos especialistas en la temática, una manera simple de referenciar quién es esta organización es la famosa que tiene el panda como, digamos, el logotipo, ¿sí? Es una organización que se dedica a la conservación del ambiente. Trabaja con bancos,
asociaciones de bancos y otros actores clave con el objetivo de que el sector financiero incorpore criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Coordinó las 2 encuestas realizadas por el BID Invest a bancos de Argentina sobre sostenibilidad y promovió el protocolo de finanzas sostenibles de Argentina. Actualmente es focal point de finanzas sostenibles de vida silvestre para la WWF, es asesor de Confederar, NEA, SGR y consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito. Le pedimos a Pablo entonces si tiene la amabilidad de acercarse y le voy a dar un micrófono para que pueda interactuar libremente. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a los organizadores. Mientras tanto ponen el pequeño PowerPoint que vamos a presentar. Les cuento que bueno, mi background es básicamente de finanzas, como ya se dijo. Estoy trabajando, no soy un experto, pero estoy trabajando en temas de sostenibilidad, teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer desde el sector financiero y fundamentalmente contemplando que desde el área de finanzas hay un gran gap que se tiene que cumplir, digamos, para poder llegar a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible y a su vez lo relacionado con el Acuerdo de París. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un gap de financiación que está entre 5 y 7 trillones anuales. Eso representa aproximadamente entre 12 y 15 veces el Producto Bruto de la Argentina, para que tengamos una idea. Bueno, yendo un poco a esto, yo lo que voy a hacer es una presentación de unos 15-20 minutos. Voy a ir tirando algunos de los temas con los cuales vamos a después interactuar con Eduardo, que ya nos está viendo, espero que nos escuche bien. Y bueno, básicamente la agenda está determinada, o la he determinado en base al título de esta jornada. Jornada de tendencias e integración, riesgos e impactos en la cadena de valor en el radar de la inversión. Entonces, de manera no necesariamente consecutiva, vamos a hablar de distintas tendencias a nivel de los mercados. Vamos a hablar de ciertos riesgos de no hacer nada y de otros riesgos que tienen que ver con los riesgos de crédito en el sistema bancario. Vamos a hablar del impacto, que el impacto puede ser bueno si no se hace nada, puede ser muy bueno cuando hablamos de inversiones de triple impacto. Y por otro lado de los inversores, ¿sí? Que son en realidad, digamos, el radar de los inversores y en línea con lo que está pasando en otros lugares del mundo. Hay que ver si esos inversores van a estar dispuestos a hacer inversiones en la Argentina y para eso vamos a tener algunas consideraciones. Pero me voy a permitir rápidamente, bueno, y por supuesto el tema de cadenas de valor, que va a estar relacionado con el rol que tienen las grandes empresas en función de su cadena de valor vía pymes, que son muchas veces los principales proveedores de servicios y además de insumos de esas grandes empresas. Pero a su vez, digamos, y entendiendo que el auditorio es bastante variado, me voy a permitir hablar un poco del contexto para que veamos desde el punto de vista ambiental desde dónde estamos. Vamos a hacer rápidamente una pequeña digresión que tiene que ver con lo que está pasando en la Amazonía en estos momentos, pero desde otro punto de vista, ¿sí? Es lamentable lo que está pasando, pero además de esto hay algo que tiene que ver con los inversores y con los donantes relacionados con esto. Hace 11 años se creó el Fondo Amazonía. Es un fondo que recibe donaciones de distintos países, vamos a ver lo central que es esto, y que en los últimos 10 años ha invertido 1.300 millones de dólares para la conservación de la Amazonía, de diversas maneras, a través de 107 proyectos en total. Ha beneficiado a 162.000 personas y ha brindado respaldo a más de 190 áreas protegidas en la región de la Amazonía brasilera. Todo esto, ¿sí?, en función de un acuerdo que tenía el gobierno de Brasil, esto es administrado por el BNDES, que es el Banco de Desarrollo brasilero, y los aportes provienen, y para tener una idea de solamente lo que pasó el año pasado, estamos hablando de 11 proyectos aprobados por 107 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de dinero en serio, sobre todo cuando uno escucha que la Fundación de Leonardo DiCaprio va a donar 5 millones de dólares y que el G7 se rasga las vestiduras diciendo que van a estar donando 20 millones de dólares por el tema de los incendios en Brasil. La verdad es que eso, comparado con estos números que estamos viendo, prácticamente es nada. Decía
¿De dónde proviene esto? Y para ir cerrando, bueno, esos 1.300 millones de dólares aportados en los últimos 11 años provienen un 94% del gobierno de Noruega, casi un 6% de Alemania y un 0,5% de Petrobras. ¿Qué es lo que pasó en estos días y que no necesariamente está relacionado con los incendios? Aparentemente, desde el gobierno de Brasil estaban tratando de cambiar las reglas, es decir, ¿para qué se van a utilizar esos fondos del Fondo Amazonía? Eso ha hecho que el gobierno de Noruega y el gobierno de Alemania interrumpan o pongan en stand-by aportes que ya estaban programados y que iban a ser por 39 millones de dólares, por 33 millones de dólares respectivamente. Esto es lo que nos está, el mensaje que tiene esto quiere decir que todo lo que esté pasando en términos de medio ambiente, relacionado en este caso con inversores, entre comillas, porque en este caso son donantes, va a tener consecuencias sí o sí respecto de los aportes que hagan los países. Y esto me parece que es una lección aprendida para el caso de Argentina y de todos aquellos países que queramos atraer ese tipo de montos. Bien, habiendo hecho esta pequeña digresión, les comenté, yo provengo del área de mercado de capitales, del área de finanzas, y bueno, Argentina se le suele decir que es un defaulteador serial, ¿no? Sin embargo, si vemos este gráfico, vemos que el planeta en términos ecológicos es un defaulteador permanente a partir de fines de los 60. Esto es una comparación entre la producción de biogeneración que tiene el planeta y la utilización. Quiere decir que actualmente estamos utilizando 1,7 planetas. Visto desde otro punto de vista, el día del exceso de la Tierra es el día del año que se calcula todos los años, en el cual, de acuerdo al patrón de consumo de la humanidad, se consuman todos los recursos producidos durante un año. Y si esto lo vemos, también se puede calcular para cada uno de los países, y para cada uno de los países se calcula de acuerdo al patrón de consumo como si todo el mundo consumiera según el patrón de ese país. En el caso de Argentina esto da alrededor de mediados de junio. Quiere decir que si todo el mundo consumiera como lo hace la Argentina, a mediados de junio ya estarían consumidos todos los recursos que genera la Tierra. Bien, otro pantallazo que también tiene que ver con el tema de tendencias, que es uno de los temas que me gusta destacar. En el año 2015 se produjeron 3 hitos relacionados con el tema del ambiente, ¿sí? Después de muchas negociaciones, protocolo de Kioto, una cantidad de fracasos, Copenhague, el éxito de Río +20, etc. En 2015 finalmente aparece Laudato Si, que es la encíclica papal sobre la casa común del Papa Francisco, donde, para aquellos que no la han visto, yo confieso que no la he leído completa, pero sí el Papa Francisco habla desde la crisis subprime hasta cambiar el orden económico y financiero mundial, pasando por la importancia que tienen las finanzas para financiar ese gap que hablaba al principio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los otros en septiembre, que reemplazan los ODM, y finalmente el Acuerdo de París. Si uno mira los 17 objetivos con las 169 metas específicas, uno puede identificar rápidamente, si bien todos ellos están interrelacionados, puede identificar rápidamente que 7 de ellos están muy relacionados con el tema del ambiente. Algunos de ellos vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente el Acuerdo de París, donde se establece por prácticamente en ese momento todos los países del mundo el objetivo de llegar a un nivel de incremento de la temperatura de la Tierra promedio comparado con la era preindustrial de 2 grados centígrados. Esto, recordemos que en octubre del año pasado ya el panel intergubernamental lo bajó a 1,5. El secreto del éxito del Acuerdo de París tiene que ver con las CNDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. No son compromisos, ¿sí? Porque no hay sanciones si un país no lo hace, pero es importante determinar lo siguiente. En el caso de los países en desarrollo, fundamentalmente, esas contribuciones tienen 2 partes. Una parte es la parte incondicional. Esto quiere decir que es lo que el país se compromete, entre comillas, nuevamente, a hacer para bajar los gases de efecto invernadero comparados con un año base, que en el caso de Argentina es el año 2005, y en ese caso es básicamente lo que el país ya viene haciendo, ¿sí? El tema es que la otra mitad de esas contribuciones de Argentina son las condicionales, y esa condicionalidad está sujeta a 2 cuestiones. Una es la recepción por parte, en este caso de Argentina, de transferencia tecnológica, y la otra es la recepción justamente de financiación. Es decir, Argentina no se compromete a hacer eso si no recibe financiación y transferencia tecnológica. Estas contribuciones
tienen que ser actualizadas, revisadas cada 5 años, tienen que ser mejor de las otras, y la pregunta que surge de acuerdo a esto, sobre todo por el tema de las contribuciones condicionadas, es quién va a financiar el Acuerdo de París y quién va a financiar los ODS. Entonces, repito, estamos hablando de estimaciones entre 5 y 7 trillones por año para cubrir el gap de financiación que existe. Otra de las palabras que surge del título de esta jornada son los riesgos. Entonces, bueno, vamos a ver el riesgo desde otro punto de vista, desde el punto de vista empresarial. Y para eso, ustedes saben que todos los años se hace el Foro Económico de Davos, en esa ciudad suiza donde concurren desde grandes académicos, grandes políticos, jefes de Estado, los más grandes empresarios, etc. Y todos los años se hace una encuesta, donde se le pide que identifique 10 años vista cuáles son los principales riesgos, hay un total de 30 riesgos, clasificados en riesgos relacionados con la economía, riesgos relacionados con la geopolítica, con la sociedad, la tecnología y con el ambiente. Y además de eso se les dice, califíquenlos y hagan un ranking en función de la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, 10 años vista, insisto, y además de otra manera que tiene que ver con el impacto que vayan a tener, obviamente negativo. Como esto es una serie bastante larga, yo lo que hice fue poner en los últimos 5 años en los rankings en el top 5 de acuerdo a tanto probabilidad como impacto, para ver cuáles de estos son los que predominaban en términos de los 5 riesgos mencionados. Y esto lo que da es que en los últimos 5 años los principales riesgos, en un 42%, han sido los riesgos ambientales. Fíjense que detrás queda la cuestión de economía, que en otro momento era el número 1, inclusive lo geopolítico, que para el año que viene seguramente aumentará por el tema de la guerra comercial Estados Unidos-China, y después aparece el de sociedad. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que están viendo los grandes tomadores de decisiones en todo el mundo, el tema del riesgo ambiental pasa a ser una cuestión central. Vamos a algo un poco más mundano relacionado con el mercado. En todo mercado tiene que haber oferta y demanda. Si hablamos de un mercado sustentable, el consumo sustentable está dado por la demanda. Por ejemplo, todos nosotros que podemos querer consumir productos sustentables, ¿sí? Ahora, esa demanda, para que sea importante y para poder producir cambios transformacionales, tiene que ser una demanda que sea consciente, y para eso el rol de las ONG es muy importante. Esos consumidores deben confiar en que los productos que van a comprar realmente son productos verdes y no simplemente que es greenwashing y se pintan de verde. Y por otro lado, para que haya una demanda importante, no tiene que ser que cuando yo veo una góndola de un hipermercado, tengo una góndola de los comunes, una góndola de orgánicos, por decir, y la manzana orgánica cuesta 2 o 3 veces más que la otra. Porque en ese caso el mercado o no existe o el mercado se reduce, y en ese caso no creamos o no generamos impacto. Y por otro lado, tiene que haber una producción sustentable, que son los que ofrecen esos tipos de productos. Tienen que ser, muchas veces lo hacen por cuestiones de mercado, y acá el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur me parece que va a tener algunas repercusiones en este sentido. Tiene que producir cantidad y de vuelta tiene que producir de manera consciente y con alguna certificación para que ese productor pueda para que ese consumidor pueda saber que estamos hablando de un producto realmente confiable. Entonces, básicamente, para que exista un mercado de sustentabilidad tenemos que tener productos básicamente certificados, confiables y a un precio razonable. Si no sucede esto, estamos en condiciones de decir que podría haber un conjunto vacío. Otra cuestión relacionada con la demanda, ¿sí? Hay una encuesta que hace la consultora Nielsen en 60 países, incluyendo la Argentina, donde se le pregunta: ¿cuál es la predisposición de usted, señor consumidor, a gastar más por un producto que es socialmente responsable? Y la respuesta es muy interesante a través de los años, porque eso ha tenido un incremento en 4 años nada menos del 47%. Esto me está marcando otra tendencia del lado de los consumidores a nivel global respecto de cómo están viendo la cuestión de la sustentabilidad. Y hablando de impacto, nosotros decíamos que si se da este greenwashing, el impacto va a ser negativo
o va a ser en todo caso neutro. Entonces, una manera de comprobar si los productos, y muchas veces estamos hablando de commodities, son realmente sostenibles, es a través de ciertas certificaciones de sostenibilidad. Algunas de estas están acá. Hacia abajo a la izquierda van a ver a FSC, que por ahí es el más conocido de todos, tiene que ver con la sustentabilidad de los productos de base forestal, pero también hay otros que tienen que ver con la soja, con pescado, aceite de palma para el sudeste asiático, y se está trabajando en la carne vacuna. Con lo cual, la confianza para evitar el greenwashing me parece una cuestión fundamental. ¿Y quiénes marcan tendencia en el mercado? Bueno, marcan tendencia en el mercado estas son algunas de las muchísimas marcas mundialmente reconocidas, donde tenemos desde retailers hasta productores de los diversos sectores, y lo importante de todo esto es que cualquiera de ellos que diga yo voy a producir de manera sustentable, o me comprometo a que de acá al 2020 o al 2025 los productos que voy a poner en la góndola voy a vender van a ser sustentables, es que ellos son los que traccionan a sus propias cadenas de valor, que están constituidos por cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, que si no producen y no le proveen esos productos sustentables a estas empresas, van a salir del mercado. Entonces acá tenemos una tracción muy importante del lado de las grandes empresas hacia sus respectivas cadenas de valor. Bien, iniciativas en el sector financiero tenemos varias, ¿no? Por ahí la vedette, lo que está de moda son los bonos verdes. Yo vengo hablando de los bonos verdes desde hace 4, 5, 6 o 7 años, y al principio me decían, son bonos en dólares. Bueno, no son bonos en dólares, son una de las grandes iniciativas, y ahora vamos a ver de qué se trata. Hay otras que tienen que ver con commodities, otras que tienen que ver con medir la huella de carbono, esto tiene que ver con la banca ética. Los PRI son los principios de inversión sostenible, es decir, voy tirando algunos temas que después vamos a hablar con Eduardo, que nos está escuchando. Tengamos en cuenta que los principios de inversión sostenible es un movimiento que ya tiene alrededor de 2.000 signatarios en todo el mundo, que manejan 90 trillones, es decir, estamos hablando de los principales actores que están marcando una tendencia muy grande en términos de sustentabilidad. Los principios de Ecuador están relacionados con mercados emergentes, con Project Finance en mercados emergentes, son bancos que adoptan estos criterios. El TCFD es un tema que por ahí estaría bueno hablarlo con Eduardo. El TCFD es una iniciativa del Financial Stability Board que surgió del G20, que está relacionado con la divulgación de información, es súper específico, es la divulgación de información financiera relacionada con el cambio climático. Esto tiene de alguna manera una relación con lo que son los principios de Basilea, donde seguramente habrán escuchado hablar después de la crisis subprime de las pruebas de estrés o las pruebas de tensión o los stress test. Bueno, esto está relacionado justamente con eso, con divulgar información para que el inversor, ¿sí?, pueda juzgar si lo están haciendo bien en términos de cómo van a estar cambio climático mediante. Esta otra, la NGFS, es una iniciativa que nació hace 1 año y medio y que tiene que ver con los bancos centrales y supervisores de diversos países del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hasta antes estuvimos hablando básicamente de iniciativas voluntarias que podrían ser enmarcadas dentro de lo que se llama la autorregulación. Ahora bien, desde hace 1 año y medio hay un grupo que empezó con 8 bancos centrales y que ahora va por 35, ¿sí?, solamente en 1 año y monedas, que están poniendo el foco en la sustentabilidad del sistema financiero. Y otra de las iniciativas o de los elementos que hay son los índices de sustentabilidad, que esto es un tema en particular que maneja muy bien Eduardo, que también es otra manera de medir la rentabilidad y la sustentabilidad de un grupo de diversas empresas. Bien, decíamos de los bonos verdes. Bueno, ¿por qué están tan de moda los bonos verdes? Bueno, porque en realidad estamos hablando de que ya se emitieron, el año pasado se emitieron alrededor de 170.000 millones de dólares. Y fíjense el incremento que hubo entre el 2015 y 2016, y 2016 y 2017, donde prácticamente se duplicó. Y si yo además pongo, que no está en este gráfico, desde que se emitió el primer bono verde, que fue en 2006, hago toda la sumatoria entre el 2006 y el 2013, todo eso se emitió solamente en el primer año de la serie que muestro, que es el año 2014. Ahora bien, ¿qué son los bonos verdes? Un bono verde es un instrumento de renta fija, es
como un préstamo, ¿sí? Pero nada más que se negocia, es un bono que se negocia, es deuda, que tiene por objetivo financiar actividades que beneficien al ambiente, para lo cual hay una cantidad de criterios de elegibilidad de cuáles son los proyectos que están incluidos, y eso tiene que ver con el gran tema de la taxonomía, qué es verde claro, oscuro, qué es marrón, qué es negro, etcétera, etcétera. Con la administración de recursos y con una cuestión muy importante que es el nivel de reporting. Es decir, qué es lo que se reporta y cómo se dice y cada cuánto se dice que lo que se dijo que se iba a hacer en el prospecto de emisión, que es como el brochure de venta de un título de este tipo, como si fuera una obligación negociable, si eso realmente se está haciendo. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuán verdes son realmente esos bonos verdes? Justamente tratando de evitar la cuestión del greenwashing y tratando de generar un impacto verde. Bueno, para eso existen una especie de certificadoras, existen second opinions o segundas opiniones, existen revisores, etcétera, algunos de los cuales también sería interesante conversar con Eduardo. Hay nombres que por ahí les van a sonar un poco raros, pero además de las calificadoras de riesgo que cumplen un rol, hay otras certificadoras, algunas de ellas es Cicero, otras Vigeo Eiris y hay algunas otras más que están dando vuelta en el mercado internacional, que de alguna manera son nuestro resguardo para que realmente de alguna manera se pueda controlar si se causa el impacto que se quiere causar. Esto tiene que ver con cómo evolucionaron y cuál es el tipo de activos que hay ahí. Entonces ustedes ven desde préstamos hasta emisiones de gobiernos nacionales y subnacionales, los gobiernos locales que aparecen ahí, que son muy fuertes en Estados Unidos, obviamente los bancos de desarrollo, que son los primeros catalizadores de esto, empresas corporativas, sistemas financieros y productos estructurados. Y en términos de para qué se utilizan, lo que se llama use of proceeds, fíjense ustedes que acá hay un solo año, pero si yo hice el análisis de los últimos 5 años y alrededor del 40 al 45% del total de los bonos verdes se destinan a energías renovables y eficiencia energética. Y el gráfico de la derecha lo que muestra es por región cómo ha ido creciendo la emisión de bonos verdes, donde uno ve que el de América Latina empezó tardíamente, empezó a repuntar básicamente por algunos jugadores como México, Brasil y Colombia, y en el caso de Asia, ese crecimiento tan importante que se ve, que es la línea más oscura, es básicamente por la irrupción de China en el mercado de bonos verdes. Bien, hay distintos tipos de iniciativas para esto, algunas son voluntarias, otras ya son regulatorias, es decir, cuando ya empezamos a ver que Brasil, que Perú y que algunos otros países ya tienen normativa respecto de que el sistema financiero, en particular los bancos, tengan que emitir informes ambientales y sociales, es porque algo está cambiando.